continuación vamos a realizar una radiografía de tórax en sala para pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19. La radiografía de tórax es en estos momentos fundamental para el diagnóstico y manejo de estos pacientes. Por eso es necesario que hagamos esta técnica de una manera correcta y os ofrecemos este video tutorial para que os sirva de soporte. Para realizar esta técnica necesitaremos los siguientes materiales: pantalla protectora, mascarilla FFP3 o 2, gafas protectoras, una bata quirúrgica y un gorro quirúrgico, un par de guantes, uno de ellos quirúrgicos, una botella de solución alcohólica y una botella de meliseptol. Siempre que sea posible, habilitaremos una única sala para este tipo de pacientes. La llamaremos la sala sucia. Antes de empezar a trabajar en esta sala, cada turno deberá limpiar pantallas, ordenadores y teclados. Siempre que hayan dos técnicos en una sala, un técnico se quedará dentro de la sala para posicionar el tubo y el paciente, así como explicarle la prueba a realizar. Este es el que se pondrá el EPI y el otro técnico se quedará fuera para la manipulación del estudio y ajustar la técnica. Cuando el paciente llega al centro, le cambiaremos la mascarilla quirúrgica. Le diremos que se quite los guantes si los lleva de casa y le indicaremos que haga higiene de manos con solución alcohólica. Dentro del vestuario colocaremos unas fotografías protegidas, claras y muy visuales de las dos posiciones que le pediremos. De esta forma, el paciente ya sabrá cómo colocarse. Indicaremos al paciente que se desvista de cintura para arriba y que se ponga la única bata que hay dentro del vestuario. En caso de que el buquipared sea digital directo, podremos protegerlo con una bolsa de plástico. Con cinta adhesiva haremos el recorrido en el suelo hasta el buquimural. De esta manera, el paciente no circulará por la sala libremente. Y por último, colocaremos en el suelo una señal indicando dónde tiene que colocar los pies para la proyección PA. Le pediremos al paciente que se coloque las manos en la cintura y posicione los codos hacia adelante, evitando así que se sujete en soportes del buquimural adecuados para esta posición. Coja todo el aire que pueda, aguántelo, respire. Recogeremos la placa y se la daremos al compañero que está en la zona limpia, que la recogerá para limpiarla y le dará una nueva placa para hacer la proyección lateral. Para el posicionamiento lateral, le pediremos al paciente que coloque los brazos sobre la cabeza, evitando así que se sujeten soportes del buquimural adecuados para esta posición. Coja todo el aire que pueda, aguántelo, respire. Una vez finalizado el estudio, despediremos al paciente y sobre todo controlaremos que el paciente no toque paredes ni objetos. Procederemos a la limpieza y desinfección de la sala y tubo de rayos con toallitas desinfectantes o con papel de limpieza y spray desinfectante, teniendo especial cuidado en puertas y manijas, como en el buquipared y todo lo que haya podido tocar el paciente. Para acabar, nos podemos quitar la bata y los guantes según las recomendaciones y seguidamente realizaremos la higiene de manos. Y recordad, con los pacientes de COVID-19, máxima seguridad, máxima distancia, mínima movilización. Si tienes ideas o propuestas, comunícaselas a tus responsables. Comparte el conocimiento. Aló, sí, hola, creo que no me estaban escuchando. Bueno, tenemos un problema técnico con el otro video. Se les va a compartir el enlace. Se trata de cómo se realiza la radiografía en sala, pero como ustedes verán, se debe tomar en cuenta bastante la forma en que uno va a tomar la radiografía. Si bien tengo entendido que más del 90% son médicos, tal vez no lleguen a tomar rayos X, pero sí tal vez tengan a su cargo personal técnico, o si directamente ustedes toman las placas de rayos X, tanto en pacientes sospechosos como en pacientes confirmados de COVID, por favor tengan en cuenta los pequeños detalles que han mostrado en la toma de rayos X. Yo personalmente no he visto que utilicen esos cobertores en Bolivia, por lo menos en Potosí, no he visto. Y es una forma de contagio que lastimosamente no estamos tomando en cuenta. Nuestros epidemiólogos ojalá tomen en cuenta esto y el personal que tiene a cargo lo que son las IAS, ¿no? Entonces,
partiremos de eso y tengamos en cuenta los cuidados que debemos tener tanto al obtener la placa como al analizar la placa. Parece algo sin importancia, sin embargo es de vital importancia ya que nosotros somos personal de salud que podemos llevar las infecciones a nuestros domicilios si no tenemos los recaudos necesarios. Bueno, continuando con el tema, reitero, se les va a pasar los dos enlaces. Son videos cortitos, ¿no? El segundo video era apenas de 4 minutos. Debemos hablar de lo que ya es la radiografía simple de tórax. Es una de las exploraciones más utilizadas dentro de lo que cabe el ámbito radiológico. Es el estudio inicial de lo que constituye la cavidad y la caja torácica. Para nosotros representa entre el 80 y 90% de los estudios de rayos X que piden los médicos en su diario desempeño. Si ustedes analizan en sus consultorios, hospitales, donde estén trabajando, la mayor parte del tiempo, y peor en esta época, tal vez supera el 90% de las solicitudes solo de radiografía de tórax. Entonces, ¿por qué esto? Obviamente constituye una técnica accesible económicamente hablando en relación a otras como la tomografía o la resonancia. Y la cantidad de información que obtenemos es relativamente buena, aunque al final van a comprobar que entre los rayos X y la tomografía obviamente no hay comparación, ¿no? Entonces, existe una infinidad de proyecciones radiológicas de tórax. Ahí vemos una lateral, se nos ha colado, no le hemos dado animación. Una lateral de tórax. Tenemos la famosa proyección póstero-anterior, que es la más usada y en esta época es una de las más usadas. Vamos a ver cuál es la segunda más usada. Antes era la lateral. Estas dos eran las dos proyecciones que sí o sí deberíamos tener para cada paciente. Y ya vamos a explicar por qué ha pasado esta a un segundo plano por la pandemia. Tenemos una oblicua que generalmente se utiliza en cardiología. Tenemos las proyecciones lordóticas, fíjense, hay cierta diferencia, no vamos a hacer gran énfasis en las diferencias, ¿no? Pero no se ven aquí estas estructuras, las clavículas, y nos permite valorar ápices. Si el caso lo amerita y no tenemos tomografía, entonces se podría hacer. Las placas en decúbito lateral, que se imaginarán ustedes ya cada vez se está utilizando mucho menos, y la famosa AP. Entonces estas dos proyecciones, la postero-anterior y la antero-posterior, son las dos proyecciones que más se están utilizando. Como han visto en el video, se pueden utilizar las dos si el paciente obviamente está estable, está inestable, si se necesita sacar la placa en decúbito ventral o dorsal. Entonces, esta placa, la posterior anterior, es la más usada en este momento. Le sigue la antero-posterior y han desplazado a la lateral. Obviamente, tengan en cuenta, por favor, esta recomendación. Ya no pidan mucha lateral. Eviten el doble contacto con los pacientes. Solo por esta época. Después, cuando pase la pandemia y no tengamos estos riesgos, saquen la posterior anterior, o soliciten la placa posterior anterior junto con una lateral. Obviamente ustedes verán si necesitan una lateral izquierda o una lateral derecha. Entonces, en época de pandemia, estas dos son las que más se están utilizando, posterior anterior y antero posterior. Ahí vemos un poquito un esquema de lo que es la placa posterior anterior. ¿Por qué es posterior anterior? Vamos a reiterar tal vez conceptos que ustedes ya conocen, pero no se molesten, algunas personas no conocen o no les han enseñado o simplemente no hemos aprendido en la facultad porque esto no es parte de nuestra formación. Pero el rayo entra de atrás hacia adelante, como veíamos en el video, solo que la diferencia era que el paciente agarraba el chasis. Aparato, si va a término, buki se llama, buki mural o baki mural si quieren, sostiene el chasis en vez de que el paciente esté agarrado. ¿De dónde tienen que tener cuidado? Este aparato tiene que estar cubierto con una bolsa nylon o material de protección especial si es que tienen en sus hospitales para obtener esta imagen, una placa postero
anterior. Ya vamos a ver qué parámetros técnicos se utilizan para decir que es una placa aceptable, ¿no? La otra proyección que decíamos que ha sido desplazada es la placa lateral. Fíjense, en época que no es de pandemia, la técnica, la biomédica o el médico o el personal de salud que va a obtener la placa, toca al paciente, no se hace problema sin guantes. Están sin barbijo, sin cuidado, pero eso es en época que no tenemos pandemia. Bueno, entonces en una placa lateral, como su nombre dice, los rayos X van a entrar por un lado, de forma lateral. Y para obtener este tipo de imagen, entonces, tenemos una placa lateral izquierda en este caso. ¿Por qué izquierda? Porque está pegando el lado izquierdo hacia el chasis. Entonces, dependiendo de la patología, pueden pedir placa lateral, derecha o izquierda. Reiteramos, en tiempo de COVID, esta proyección está siendo desplazada. ¿Por cuál? Por esta proyección, la anteroposterior. Entonces, los rayos X entran de adelante hacia atrás. Como ustedes veían en el video, puede estar el paciente de pie si es que está estable o echado si es que es inestable o no puede colaborar por su estado de salud. ¿Para qué? Para que obtengamos este tipo de imagen. Entonces, una AP y una PA. Muchos dirán, pero si es lo mismo. Tiene sus virtudes, sus pros y sus contras, una PA y una AP, ¿no? Fíjense, ahí está una placa, esta, una AP y esta, una PA. Entonces, ¿qué diferencias tenemos? Uno, en la placa, empezaremos la convencional, la que siempre usamos, la posterior anterior. La silueta cardíaca casi siempre nos da el tamaño real en relación al paciente. Entonces, no se magnifica ni se achica la imagen, se proyecta casi el tamaño del corazón real, casi sin aumento. Las escápulas, estas estructuras, no se sobreponen, si es que está bien tomada la placa, no se sobreponen a los campos pulmonares. Entonces, no nos van a dar falsas imágenes, no nos van a ayudar a que tengamos un diagnóstico tal vez más certero, si vale el término. Entonces, las escápulas están rotadas hacia la parte exterior. Las clavículas siempre no se van a interponer. No se va a interponer con el parenquima pulmonar y normalmente en promedio están más o menos a unos 5 o 4 centímetros por debajo del vértice pulmonar. Ojo, eso en una PA. Y en una AP muchas veces se magnifica lo que es el tamaño del corazón. Nos puede dar falsas cardiomegalias, sobre todo en pacientes que tienen ciertas patologías asociadas, nos podría aumentar el tamaño de la silueta cardíaca. Se sobreponen o se interponen las sombras de las escápulas. Lastimosamente, si se fijan ustedes, nos da una especie de sombra. Entonces, que nos va a quitar calidad y campo de visión para hacer un diagnóstico claro. Ahora, las clavículas, fíjense, están por encima de los vértices. Eso sí tiene a favor. Podemos ver los ápices pulmonares de forma más clara. Se sobreponen en la PA y están por encima en la AP. Pueden existir muchas más diferencias, pero estas son las tres más básicas. En época de pandemia, reitero, estamos recurriendo a este tipo de proyecciones, una AP y una PA, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Del estado general. Entonces, en cuanto a lo que es la anatomía básica, vamos a ver en la radiografía de tórax, no podemos pasarnos una clase íntegra, en una sola clase no se aprende la anatomía, por lo menos son 3 o 4 clases, ¿no? Pero debemos mencionar que conocer la anatomía normal es requisito indispensable para la interpretación de cualquier estudio, de cualquier segmento en cuanto se refiere a estudios complementarios en imágenes. Entonces, mucha gente piensa que ya se la sabe todas. Lastimosamente no es así. Todos aprendemos algo cada día, algo nuevo. La anatomía obviamente no es nueva, pero obviamente es una de las materias más fuertes que llevamos en la facultad.
sea cual sea nuestra carrera, sea bioimagenología, medicina, fisioterapia, enfermería, anatomía es una de las más fuertes y medicina se considera la más fuerte, en realidad la base de nuestra formación. Entonces, el concepto antiguo es que se debía obtener, fuera de pandemia, ¿no?, una placa posterior anterior y una lateral. Estos estudios son complementarios para que podamos nosotros valorar las diferentes estructuras de lo que es una cavidad torácica. Esto para conocer la anatomía convencional. Sin embargo, en época de pandemia, reitero, nosotros vamos a solicitar una placa posterior anterior o una anteroposterior. Traten de no solicitar una lateral y en vez de eso les solicitarán una tomografía directamente si desean obtener mayor información. ¿Por qué? Porque lo van a exponer, en realidad una doble exposición lo van a tener a su técnico, a su enfermero, al que esté ayudando a obtener la radiografía. Doble exposición, doble riesgo. Entonces evitemos eso. En épocas donde no tengamos pandemia, lo correcto es pedir una posterior anterior y una lateral. Reiteramos ese concepto, ¿no? Entonces, ahí vemos una placa posterior anterior. Entonces, reiteramos, es fundamental el conocimiento anatómico para la interpretación. Vemos que se deben tener ciertos criterios para aceptar que una placa esté técnicamente adecuada. Según el libro que ustedes repasen, básicamente existen entre 3 y 5 parámetros técnicos para decir que mi placa de rayos X está bien tomada. Algo que debo hacer notar antes de empezar a explicar estos 5 parámetros: no seamos tan exigentes durante la pandemia, salvo que el paciente esté realmente estable. Si el paciente está inestable, por favor, los técnicos, el personal que está obteniendo la imagen, o ustedes mismos, si van a obtener esta clase de imágenes, a veces están con miedo, el paciente no colabora como han visto. Entonces seamos tolerantes hasta cierto punto, si no se puede obtener una imagen como de Atlas, ¿no? Entonces, estos 5 parámetros. El primer parámetro es la inspiración. Deben contar estos espacios intercostales. Aquí hay uno ya, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Según el libro que repasen, se acepta entre 9 y 11 espacios intercostales como un dato o como un buen parámetro de que la placa tiene una inspiración adecuada. Pero no podemos, reitero, ser exigentes cuando el paciente, por ejemplo, tiene dificultad respiratoria. Esos pacientes que están internados en terapia intermedia o en terapia intensiva no van a inspirar. Entonces, reitero, la tolerancia es parte entonces de nuestro desempeño profesional en esta etapa. Lo ideal entonces entre 9 y 11, 9 y 10 espacios intercostales. En cuanto a lo que es la penetración, ¿qué es la penetración? La cantidad de rayos X que ha logrado pasar las estructuras del tórax. Mínimamente se deben ver los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca. Apenas, fíjense, acá está la silueta cardíaca, se ve apenas los cuerpos vertebrales, acá no mucho, pero ya acá se ve. Entonces, que nosotros veamos apenas el cuerpo vertebral, pero no los elementos posteriores, los elementos que están detrás del cuerpo vertebral, quiere decir que tenemos una buena penetración. ¿Eso para qué nos sirve? Para que nosotros veamos o valoremos de forma adecuada lo que es el parénquima pulmonar y la vascularización y la trama broncovascular, que es clave, como vamos a ver mañana, a la hora de hacer el diagnóstico o catalogación o clasificación de un paciente con sospecha o paciente con COVID. Entonces, estos cuerpos vertebrales deben verse apenas. Otro parámetro es el centraje. Reitero, en cuanto al ese parámetro de la penetración sí se puede jugar. El técnico, la persona que va a tomar la placa, sí puede jugar con esos parámetros, más aún con la radiología digital, que se puede utilizar ciertos filtros para mejorar esa calidad de imagen. Lo que no vamos a poder mejorar es el tema de la inspiración que habíamos mencionado hace rato, y este tercer parámetro que vamos a mencionar,
el centraje, o lo que algunos libros llaman rotación. Entonces, tiene que existir una distancia equidistante de esta línea que forman las apófisis espinosas de la columna hacia las dos clavículas. Tiene que ser equidistante, entonces ahí sabemos que la placa está centrada. El técnico, el médico, la persona que va a obtener la imagen, ya no puede mejorar este aspecto si es que no lo ha hecho durante la toma de la placa. Es importante porque muchas veces cuando esto está rotado se nos puede ir o nos puede dar falsas impresiones a la hora de hacer diagnóstico. En cuanto a la angulación, parámetro, la angulación y la magnificación son parámetros que mencionan ya otros libros como el Hering, Radiología Básica de Hering, menciona que se puede de cierta forma jugar con la angulación, como es el tema de las clavículas, deben proyectarse casi siempre sobre la tercera o cuarta costilla. Fíjense, 1, 2, en la tercera, cuarta costilla debe estar en teoría la clavícula derecha y la clavícula izquierda. Y la magnificación no se refiere más que a la distancia que se toma la radiografía y el paciente que tiene que estar pegado al chasis, pegado a ese cuadradito que hace rato han visto el paciente estaba marcando o estaba echado sobre ese marco que se llama chasis. Mientras más alejado el paciente esté de ese cuadrado, de ese chasis, más grande van a ver las imágenes y les puede dar una falsa información como una cardiomegalia sin que el paciente tenga cardiomegalia. Entonces, son parámetros ya técnicos, ¿no? Pero los primeros sí deben tomar en cuenta la inspiración, la penetración y el centraje o rotación que van a encontrar en algunos libros. Es importante, entonces, valorar esto. Una vez que han obtenido esta placa, que lo que van a hacer ustedes, o vamos a hacer cada uno de nosotros, es empezar a valorar. ¿Qué vamos a valorar primero? Debemos tener todos una sistemática de lectura, así se llama si buscan en internet. Sistemática de lectura, ¿a qué se refiere? Cada uno de nosotros debe tener ya los pasos concebidos dentro de su cabeza, o si no recordamos, debemos hacernos una plantilla donde tengamos qué pasos vamos a seguir para valorar todos y cada uno de nuestros pacientes. Porque si empezamos a valorar por un lado y por otro lado a cada paciente, nos vamos a ir perdiendo. Entonces, cada persona, cada personal de salud tiene su forma de hacer. Entonces, háganlo de la mejor forma posible, cosa de que no se lleguen a olvidar, no nos lleguemos a olvidar ningún aspecto en relación a lo que es, en este caso, el tórax, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Como sugerencia, ¿no? Cada quien tiene su orden, pero podemos empezar valorando lo que es fuera de los parámetros técnicos, la silueta cardíaca y el mediastino, todo lo que está marcado aquí al medio, todo esto. Entonces, sabemos que el mediastino es el área que está entre los pulmones, limitada por la pleura parietal y la pleura visceral, todas estas estructuras. Entonces, podemos ver diferentes clasificaciones en los libros. No se ha consensuado hasta ahora que los límites, pero sí podemos decir básicamente que tenemos una división según Felson que divide al mediastino, si vemos una placa lateral, en 4, en un anterior, medio, posterior y un mediastino superior. El superior está por encima de las clavículas, si quieren, o por encima del botón aórtico, pero el botón aórtico varía en su posición, así que no se lo toma mucho en cuenta. Entonces, ¿qué cosas o qué estructuras vamos a valorar para no ser muy largos? El tronco brachiocefálico, la vena cava superior, la aorta ascendente y la aurícula derecha. Esas 4 estructuras deben estar a la derecha. Y a la izquierda, nos vamos hacia la izquierda y vemos la arteria, perdón, el mouse está fallando, la arteria subclavia izquierda. Aquí vemos este botoncito que es el callado aórtico, el tronco de la arteria pulmonar. Muchas veces se logra ver la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, esas estructuras debemos conocer de memoria a la hora de hacer una valoración del mediastino en una placa postero anterior.
En cuanto a lo que son los cilios. Los cilios. Ojo que debemos hacer énfasis en estas estructuras porque mañana vamos a ver qué importancia tienen a la hora de hacer la valoración de un paciente con COVID o sospecha COVID. Sí o sí debemos conocer nosotros lo que son los cilios. El conocimiento básico es que el izquierdo es más horizontal, más ancho y más alto que el derecho, el derecho es más largo, más angosto y tiene una posición más vertical. Pocas veces la vascularización o la trama broncovascular se cefaliza. Van a ver en pacientes con COVID cómo se llega a cefalizar y se llega a engrosar estas estructuras. Entonces debemos conocer lo que son las estructuras broncovasculares. Muy aparte de eso, entonces valoraremos también, después de valorar lo que son las estructuras del mediastino, los ilios, pasamos a ver lo que son los diafragmas o hemidiafragmas, tanto derecho como el izquierdo, y los ángulos costofrénicos o costodiafragmáticos normalmente deben acabar en un ángulo agudo. Ojo, para mañana ya vamos a ver que la mayoría de los pacientes que tienen COVID en estadio pulmonar, obviamente, no presenta, extrañamente, no presenta desarme pleural. Y estos angulitos se van a conservar. Mañana vamos a ver, pero estamos repasando algo de anatomía. En cuanto ya al parénquima pulmonar, que básicamente es lo que nos importa, entre comillas, existen diferentes publicaciones más bonitas, más feas. Les van a hablar de los lóbulos pulmonares, la segmentación pulmonar. Lo ideal es que como médicos o como personal de salud conozcamos lo que es la segmentación pulmonar. Conozcamos que cada pulmón tiene una división de 10 a la derecha y 10 a la izquierda, o 9 si quieren en algunos libros. Sin embargo, lo que vamos a hacer es aceptar la anatomía básica, no aceptar, sino usar la anatomía básica, que divide al pulmón derecho en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo en 2, superior, medio, inferior, y el superior y el inferior en el lado izquierdo. Como vemos ahí esquemáticamente, se puede ver. Básicamente, cuando estemos valorando ya esto para paciente COVID, se va a dividir, no tanto así en lóbulos, pero sí se va a dividir, según la literatura que utilicemos, o en 3 o en 4, y dividiendo en forma vertical en una parte externa y una parte interna. Mañana vamos a ver las escalas que se están utilizando de severidad en base a este conocimiento anatómico, las escalas de severidad cuando ingresa un paciente con sospecha COVID o COVID directamente, que va a ser útil para nuestro informe radiológico. Es importante tomar en cuenta que si es que se ha llegado a tomar una placa lateral de tórax, perdón, antes de eso, nunca nos olvidemos, y es algo que estoy olvidándome justamente, miren, en la práctica me estoy olvidando, que debemos valorar la pared torácica al final, la pared torácica y los tejidos blandos, siempre. Por favor, es algo que en este momento incluso he hecho, pero a la hora de hacer un informe, por favor, no nos olvidemos valorar la parte externa. Por eso es que debemos ser sistemáticos. Es recordar eso porque siempre después de valorar eso, nos ponemos a valorar lo que es una placa lateral. Les había dicho, y me estoy contradiciendo, pero se explica. No se debe tratar de obtener una placa lateral en época de pandemia, porque es doble exposición para el personal de salud que está obteniendo esta placa. Pero si ya hemos obtenido la placa lateral y la tenemos, ¿qué debemos hacer? Entonces, esta en teoría es una placa de rutina complementaria a la posterior anterior. Ya hemos explicado en figuritas, ya hemos visto qué se obtiene en una placa, perdón, cómo se obtiene una placa lateral, pero debemos valorar algunas estructuras. Fíjense, valoramos básicamente 5 estructuras o 5 espacios, si quieren, en una placa lateral. El espacio claro retroesternal. Como su nombre dice, detrás del esternón. Esta zona oscura que se llama espacio claro, contradictoriamente, las hiperclaridades son zonas que tienen aire. Entonces, este espacio que no debe estar ocupado más que por aire.
La región iliar, que no debe tener masas. Si estuviésemos viendo paciente COVID, esto estaría engrosado, con puntos blancos, como vamos a ver mañana, pero vamos a tratar de abocarnos a lo que es una placa posterior anterior. Las cisuras, que no es necesario tal vez recordarles que el derecho tiene 2 cisuras y el izquierdo tiene una cisura. Entonces, cisura mayor, cisura menor. El izquierdo solo tiene cisura mayor. ¿Cómo reconocemos lo que se refiere a si es cisura derecha o izquierda? Si tenemos la suerte de ver, vemos que la cisura derecha, mayor derecha, va a terminar en el hemidiafragma derecho, que normalmente no se lo ve completo y es más alto. Y el izquierdo pasa, el diafragma izquierdo pasa de lado a lado y se ve casi siempre de forma completa, y su cisura también termina en el diafragma izquierdo, y la disposición horizontal de la cisura menor derecha. Entonces, muchas veces estas cisuras nos ayudan a delimitar y marcar algunos aspectos anatómicos para describir una placa. También debemos valorar los cuerpos vertebrales de la columna dorsal, que normalmente tienen una estructura rectangular, el espacio intercorporal o interespacio, perdón, se llama, espacios intervertebrales, deben tener una altura uniforme. Obviamente esto con la edad va a ir disminuyendo o si se tiene alguna otra patología asociada. Decíamos hace rato, los hemidiafragmas y los espacios o senos costofrénicos posteriores agudos y bien definidos. También ahí podemos valorar lo que son el ilio y los vasos pulmonares. Obviamente no nos va a llegar así pintadito, bonito, pero debemos saber qué estructuras están. No necesitamos mencionar, hace gran énfasis, que es la aorta, su curvatura, o su callado si quieren, y la aorta torácica descendente, que tiene cierto calibre, que no debe pasar de 2.5 centímetros, no debe tener algunas estructuras dentro, que son muy obvias. Entonces, si tenemos la suerte de valorar nosotros estas estructuras, podemos sacar a conclusión algunas patologías. También se puede ver estas otras estructuras, que vemos el lóbulo superior derecho, los bronquios del lóbulo superior derecho, vemos ahí en azulito o en celestito si quiere, del lado izquierdo, la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda. Esa es la distribución que tienen las estructuras vasculares en lo que es el esquema del ilio en una vista lateral. Entonces, lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Entonces, no se olviden esta distribución a la hora de valorar. Cuando alguien les pregunte, entonces, ¿qué lado es el afectado? Si le están mostrando una placa lateral. Fíjense, ahí tenemos una esquematización de lo que es la distribución de los lóbulos en el campo pulmonar derecho, un lóbulo superior, medio, inferior, con la cisura mayor, la cisura menor, el hemidiafragma correspondiente. Eso nos sirve para recordar entonces cómo está distribuido anatómicamente para hacer un informe de rayos X. Hemos hecho un repaso demasiado breve, demasiado rápido, por eso que piden puntualidad. Tenemos que coser algunas puntualidad en cuanto a resumen, no puntualidad en cuanto a hora. En teoría tenemos el conocimiento anatómico, pero nunca está de más hacer recuerdo de este tipo de estructuras que se nos olvida si nos repasamos. Entonces, en las radiografías simple de tórax, cuando nosotros estemos pensando en COVID, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es hacer una solicitud. Les voy a poner a consideración estas dos. Ahí vemos una. Y ahí vemos otra. Son solicitudes, aunque no crean reales. ¿Qué opinan? Y espero por favor comentarios en este momento.
cualquiera, o sea, comentarios críticos, constructivos, no sé, lo que ustedes deseen, por favor, les cedo la palabra. Buen día. Decía de que en las indicaciones debería decir sospecha de paciente COVID. ¿Ya? ¿Algo más que le llame la atención? La firma del médico que está solicitando. ¿Ya? Buen día, Sí, buen día, doctor. Díganos. ¿cómo está? Creo que no estoy viendo qué parte anatómica vamos a sacar, la radiografía. Después, en cuanto a las solicitudes, sí creo que falta un poco afinar la mayoría de los colegas, por lo menos yo que hago ecografías. Sí. Bueno, realmente hay demasiada déficit, ¿no? En cuanto a eso. Yo creo que poco a poco el campo de la imagenología se está abriendo en bastantes ámbitos en lo que es salud, entonces va a ir mejorando, ¿no? Claro. Gracias. Es complicado, ¿no? Cuando yo lo vive, cuando, como dice, bueno, vamos a responder a los dos. La doctora primero dice, deberíamos poner sospecha de COVID. Efectivamente, una de las partes más importantes de una solicitud de estudio complementario, en este caso rayos X, es la impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica dice que estás sospechando algo, o puedes aclarar que simplemente es sospecha de paciente COVID, o si está diagnosticado con PCR, paciente COVID. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Pongan, por favor, en todas sus solicitudes la sospecha diagnóstica. Por algo dice impresión. No es algo que vos estés diagnosticando o uno esté diagnosticando sin los exámenes complementarios necesarios. Para eso estamos solicitando justamente. Es bien importante poner esto. Como decía el colega, se está abriendo y mucha gente está haciendo ya la ecografía. Obviamente debemos hacerlo de forma muy responsable y en carne propia ya lo ha vivido seguramente. Le llega la solicitud de realizar ecografía de tórax, punto, y se acabó. No le llega mayor información. Sería interesante si le llega, por ejemplo, eco de tórax, placa de tórax PA, muestra. Esto es una breve descripción de lo que ha escuchado o ha visto el paciente, perdón, el médico ha visto en una posible radiografía o ha auscultado los pulmones y ha escuchado o no ha escuchado nada en los pulmones. Aclarar un poquito, en 2 líneas. No nos va a quitar ni nos va a dar nada. Otra cosa que para evitarnos problemas, nos debemos aclarar, aquí está sin firma y aquí sin sello. Este garabato, va a disculpar el término, ¿no? No nos dice nada, quién ha mandado, por qué ha mandado, y encima paciente COVID le pide AP, yo ya me asusto, ¿no? Paciente COVID en AP no debe estar muy estable. Entonces, tratemos de aclarar esos aspectos, sobre todo en el tema legal. Tarde o temprano nos van a caer los abogados y este papelito nos va a dar el respaldo para decir por qué se ha hecho uno u otro estudio. Entonces, por favor, tratemos de afinar desde el nombre del paciente, la edad, la sospecha clínica, si tiene PCR positivo, prueba rápida positiva o negativa. Entonces, esos datitos, si bien no está estandarizado, debemos tratar de incluir. ¿Para qué? Para que el paciente, perdón, el médico, el personal de salud que va a realizar este estudio, se cuide más todavía. En época de pandemia obviamente debemos hacerlo, pero si tenemos los datos necesarios debemos cuidarnos. Les digo, yo disiento de cierta forma con algunos de mis colegas especialistas que no están muy de acuerdo en el tema de que hagan ecografías todos. Y yo estoy de acuerdo, al final que hagan todos, pero si lo hacen de forma responsable. Pero en esta parte, no sé si nos da flojera o no tenemos tiempo. O por último, ahora, ¿qué está pasando? Es el tema de la famosa telemedicina. Mal llamada telemedicina, ahora es WhatsApp medicina, ¿no? Ni siquiera los revisan al paciente, no anotan los datos. Podríamos pedirle al paciente, si es que tiene la posibilidad el paciente de que se mida la temperatura, si es que tiene un pulso oxímetro por ahí a la mano, cuánto es su saturación, poner aquí consulta hecha por WhatsApp o por vía web, lo que sea, para que sepamos que el paciente no lo han revisado. Fíjense, a veces le mandan simplemente la foto. Así.
por lo menos poner el nombre del médico para llamarle a ese médico y decirle qué estás sospechando, por qué le estás pidiendo, tratar de ayudarnos entre nosotros, ¿no? Lastimosamente, y el colega que me ha antecedido no me va a dejar mentir, él podría hacer ecografía por vía virtual. Creo que no. Sería ideal, pero ¿quiénes nos estamos exponiendo? Personal de laboratorio y personal de exámenes complementarios en imágenes en este caso. Y obviamente el personal que está trabajando en el hospital de forma presencial. Entonces, cuidemos a todo el personal que esté implicado en este tema. ¿Por qué ponía estas dos fotitos? Es importante, por favor, llenar todos los datos. Deben tener un estándar en las cajas nacionales, en los seguros, tienen. Entonces, tratemos de copiar un poquito y tratar de llenar, obviamente no todo un testamento, pero los datos necesarios, incluso la fecha, ¿no? Creo que en las dos está, sí, en las dos está la fecha. Nos están llegando últimamente solicitudes de hace 4 meses, por ejemplo, ecografía ginecológica transvaginal, cuando el producto ya tiene 7, 8 meses, obviamente ya no es la misma ecografía. Tratemos de mejorar ese aspecto. Entonces, en la solicitud se debe poner información clínica indicando el día de comienzo de los síntomas. Esto vamos a ver mañana, es bien importante. Y toda la analítica respectiva, ¿no? Que sea relevante. PCR, si tiene linfopenia, los hallazgos de laboratorio. Vamos a ver para qué nos sirve todo esto. ¿Para qué nos sirve cuando han empezado los síntomas? Sobre todo en tomografía, existe una clasificación de nos clasifica a los pacientes según el estadio en que estemos sospechando para hacer una tomografía y los posibles hallazgos que debemos buscar. No tanto así en rayos X, pero nos sirve toda esta información para buscar algo. No es lo mismo un paciente que tiene sintomatología de hace 5 días que el paciente que tiene ya sintomatología de 15 días atrás. Entonces, debemos de manera urgente colocar estos datos. Ayuda mucho al radiólogo y al médico que va a hacer la evaluación. En cuanto a diagnóstico COVID, no está indicada para el cribado de COVID la radiología, sí, en pacientes asintomáticos. No está indicada. Su indicación va a ser la misma que la de PCR para SARS-CoV-2. Entonces, debe tener todos los pacientes que tras su evaluación clínica, que nos estamos saltando esto, la evaluación clínica inicial, precisen observación, o sea, su posible ingreso o su posible aislamiento. Ahí debemos pensar en pedir algunos estudios. ¿En qué situaciones? En estas. 3 situaciones. Cuando el paciente tenga enfermedad respiratoria aguda, incluyendo neumonía, aunque no tenga fiebre, se debe pedir placa de rayos X. Deterioro agudo de una enfermedad cardiorrespiratoria crónica. Por ejemplo, en nuestro medio bastante hipertensión, EPOC también, por el tema de la minería a este lado, o enfermedades cardíacas, aunque no tenga fiebre, esto varía de región a región, obviamente, se debe pedir placa de rayos X. Pacientes con sintomatología respiratoria aguda, aunque no tengan fiebre y estén inmunodeprimidos, neutropenia, CD4 y todas esas cosas, deben pedir o debemos pedir placa de rayos X. Entonces, como mensaje, no debemos pedir en todos los pacientes a menos de que sea necesario. Aunque de cierta forma, lastimosamente, no tenemos acceso todos en un laboratorio. Ahorita un laboratorio está más caro que una placa de rayos X, aunque a veces la placa de rayos X nos va a dar falsos positivos o falsos negativos, más falsos negativos que positivos, ¿no? Para mañana, lo que vamos a revisar, por favor, y luego les vamos a dar el material antes del mediodía, es los hallazgos, directamente vamos a ver hallazgos radiológicos y los índices de severidad que vamos a ir catalogando. Son cortitos también los dos, no hemos inventado la bomba, ¿no? Todo está escrito en el internet. Los índices de severidad o la escala de ERVI para ver el tema de COVID. Van a ver que nos va a servir la parte de anatómica para describir estos hallazgos radiológicos. No sé si tienen alguna pregunta
sobre lo que hemos visto. Doctor, hay una pregunta en el chat. Dice, buenos días, doctor. ¿Qué tendría que entrar en la solicitud específicamente? ¿Nos puede dar un ejemplo para ir mejorando las solicitudes? Ya, claro. Ya soy docente en la Facultad de Medicina, creo 11 años ya. Y un error que cometí en las prácticas era, si va el término, meterles directo a la placa o al consultorio de ecografía. Y hace 2 años o 3 años más o menos me doy cuenta de que no sabemos pedir. Y la primera clase de práctica es hacer solicitudes. Algo rapidito. Empezamos con el nombre. Identifiquen, por favor, a su paciente. Salvo de que tengan algún detalle que tenga que ser confidencial, que en medicina prácticamente no hay eso, ¿no? Pero pueden existir excepciones, pero lo ideal es que pongan los datos del paciente, la edad, el nombre, la edad, la profesión es bastante importante, muy importante. Después de eso pondrán, obviamente, si quieren al principio o al final, la fecha. Es importante, no es lo mismo una solicitud de hace 20 días o de hace un día o de hoy mismo, ¿no? Que podría denotar urgencia. Entonces, ahí van entonces los datos de filiación, así como en una receta. Los datos de filiación y algo que les enseño, favor realizar, no nos va a quitar ni nos va a dar que pongamos el favor. Se los va a agradecer la persona que va a realizar el estudio, sea de laboratorio, de ecografía, de rayos X, de cualquier estudio. Aclaran el tipo de radiografía, si es que es radiografía o si es que es ecografía, el estudio que van a solicitar. PA y lateral, y algo muy importante, aquí, la impresión diagnóstica. La impresión diagnóstica, paciente, como decía la doctora, paciente con sospecha COVID o paciente PCR COVID, PCR positivo, le ponen lo que tengan ustedes que poner, pongan. Es muy importante. El colega que hablaba hace rato no me va a dejar mentir. En ecografía te ponen cada cosa y no es por criticar, sino que lastimosamente perjudicamos al paciente, ¿no? Entonces, es importante ayudar a la persona que va a realizar estos estudios. Yo les apuesto de que aquí de los 50, creo que están o algo por el estilo, por lo menos unos 25 o 30 están haciendo ecografías y lo van a vivir en carne propia, que ayuda harto la impresión diagnóstica, ayuda bastante. No es lo mismo que te digan ecografía ginecológica y punto, y se acabó y no hay nada. Dirán amenorrea, sospecha de embarazo ectópico, gestación inicial, lo que sea, pero traten de ayudar. No tengan miedo. Si uno se equivoca en la impresión diagnóstica, obviamente se los ratificará el que hace la ecografía o le dirá que es otra cosa. Entonces es importante, una de las cosas más importantes es esto, la impresión diagnóstica. Por último, los datos del médico. Por favor, si firman, si no tienen sello a mano, escriban su nombre y pongan su matrícula. Es bastante importante, por favor. Y si tienen su celular, pongan el celular. ¿Para qué? Para que la persona que va a realizar la solicitud, o perdón, el estudio complementario, ya sea de laboratorio, de ecografía, de rayos X o de cualquier estudio complementario, se pueda comunicar con ustedes como médicos si es que encuentra algo raro o algo grave o si tiene una duda respecto a la solicitud. Entonces, bastante importante que pongan, o por lo menos al paciente, le den su número de celular. Muchos pacientes ya no saben qué hacer cuando el paciente no encuentran a su médico. Denle su número de celular. Es importante saber dónde ubicar al médico, sobre todo para poder aclarar algunas dudas. Básicamente eso es lo que se hace en una receta médica, por ejemplo, deben estar todos esos datos, ¿no? Obviamente se debe hacer énfasis en la impresión diagnóstica. Otra pregunta, doctor. ¿Qué placa considera la más adecuada para COVID? ¿AP o PA? Para valorar parénquima pulmonar, la placa ideal es la póstero anterior, para valorar parénquima. Pero existe el pero, ¿no? Si tu paciente está inestable y tienes que sacar un anteroposterior, lo haces y tratas de valorar lo mejor posible. Fíjense en estas dos solicitudes casualmente. PA y lateral me piden.
La lateral la hemos pensado, no hemos hablado con el médico y solo se ha hecho PA. Pacientes inestables, la AP. Entonces, las dos tienen una importancia vital en este. Si el paciente está inestable, no puede colaborar y no se puede poner en decúbito ventral, lastimosamente deben utilizar simplemente la que puedan. Si el paciente está estable, aclararemos entonces. Si el paciente está estable y colabora, PA es la más importante. Pero si el paciente está inestable, está internado, está con tubo, si vale el término, una AP o la que puedan obtener. Entonces nos quedamos con esos dos conceptos. PA por encima de AP, pero si no queda otra, le sigue la AP. No pidan en paciente estable AP, se van a hacer criticar. Eso es bueno en estos cursos aclarar, ¿no? Si el paciente está estable, está de pie, está charlando, si quieren, estás viendo y le piden una radiografía, pídanle PA. Dice paciente COVID-19 necesario solo PA de tórax, ¿verdad? En realidad es necesario la placa lateral también, pero, es Jimena, ¿no? Pero les reitero, traten de evitar el doble contacto con el paciente para el personal que va a sacar esta radiografía. Si el personal está bien protegido, han visto con bolsitas, con cobertores, todos están cubriendo su chasis, y dale también lateral si es que el paciente colabora, pero solo es necesario una PA por la pandemia, solo en COVID estamos hablando. Pero cuando no hay pandemia y cuando es otro tipo de patologías, pídanle también lateral, ¿no? Y algo que tal vez no me están preguntando, cuando hagan consulta por Zoom, por telemedicina, por vía web, por internet, aclaren eso cuando estén mandando la solicitud, aclaren. Y es bien importante la sospecha además. Se los va a agradecer todo el personal de salud, porque no es lo mismo atender a un paciente con sospecha COVID que con paciente que no tiene sospecha COVID. Buen día. Una última pregunta, doctor. Sí, dígame. En pacientes, por ejemplo, que tienen el PCR positivo, o sea, la prueba Sí. laboratorial, pero está asintomático con ligeras molestias y molestias, más que todo dolor en la región pulmonar, hombros, es lo que más refieren. ¿Es necesario hacer algún tipo de estudio o diagnóstico, digamos, para rayos X o tomografía? Sí, sí. Aunque algunos dicen que no, pero yo de forma personal le digo que sí es necesario, porque puede existir pacientes COVID positivos con PCR, con laboratorio ya establecidos, asintomáticos que tienen compromiso pulmonar. ¿Para qué nos sirve eso? Para hacer el tratamiento post-COVID o para ver las secuelas que puede haber. Entonces, esa placa radiográfica, si es que la va a obtener, o de tomografía, si es mejor, a veces no hay acceso directamente por el tema económico, porque no hay equipos, nos va a dar una escala para ver a futuro si puede haber o no puede haber lesiones. Entonces, pídale nomás si es asintomático, pero debe aclarar en el diagnóstico, en la impresión diagnóstica, paciente COVID PCR positivo asintomático, o sea que no tiene síntomas. Con la placa radiográfica que va a obtener, usted va a tener un parámetro de cómo estaban sus pulmones en hoy día es 29, ¿no? El 29 de agosto, por ejemplo. Entonces, cómo estaban esos pulmones. Y por ahí el paciente pasa sin ningún tipo sin ningún tipo de compromiso, sin internación, se le pasa la enfermedad, le hace un controlcito de aquí a unas 3 semanas, un mes, y ve si ha habido o no ha habido deterioro del pulmón. Entonces, háganle nomás la placa de rayos X, si es que tienen acceso a rayos X, y si tienen tomografía, mucho mejor, pero pídanle, por favor, así sea asintomático. La literatura les va a decir que no, pero por experiencia hemos visto que sí se debe pedir. En paciente asintomático, no sé si en la primera clase, a un familiar le han pedido pruebas rápidas, 2 negativas, tenía 2 pruebas negativas. El único síntoma que tenía era fiebre, no había tos, no había disnea, pero había fiebre. Por tener patología de base diabético le hemos hecho hacer tomografía y había un gran compromiso pulmonar, pero no estaba saturando mal. Entonces, la tomografía nos ha dado el COVID positivo, la tomografía. Entonces, si ustedes tienen a mano, ya sea rayos X o tomografía, pídanle, pero obviamente el gold estándar es PCR. ¿Para qué nos sirve entonces? La placa de rayos o de tomografía para ver qué deterioro va a haber a futuro, si es que hay deterioro. Entonces, pídale nomás, doctora.
Muchas gracias, doctor. ¿Y usted cree prudente, doctor, después de que se dé de alta a un paciente que ha pasado, bueno, el COVID, es necesario volver a hacer un nuevo control tomográfico o con rayos X? ¿Y a los cuántos días o semanas se puede solicitar un nuevo control? He visto pacientes que no, bueno, nuestro sistema de salud es precario, no hay que reconocer, no les piden control, pero si el paciente ha tenido, por ejemplo, ha ingresado a terapia, ha sido necesario que pruebas, perdón, eh, ser invasivo, utilizar tubos, respiración asistida y todo. Una vez que le den de alta, se podría hacer controles incluso a los 15 días o a la semana, dependiendo de la clínica del paciente. Si el paciente está estable, pídanle una radiografía a los 15 o 30 días. Pero si el paciente ha tenido un gran compromiso, seguramente si está internado le han hecho seguimiento radiológico, ¿no? O si le han hecho seguimiento tomográfico, sería conveniente pedir tomografía. La literatura, reitero, se contradice. Dicen otros que no se debe hacer, otros que se debe hacer. Nosotros estamos viendo que sí se debe hacer porque a futuro, en el siguiente año puede haber fibrosis, va a haber secuelas. No se olviden que es una patología que nos va a dar un patrón intersticial y va a afectar el intersticio. Entonces, a los 20 o 30 días, pídanles o ya sea rayos X o ya sea tomografía. Lo ideal es que ustedes le pidan el estudio con el que han hecho los controles. ¿Para qué? Para comparar. Entonces, si le han hecho rayos X todo ese tiempo, pídanle rayos X. Ahora, si le han hecho tomografía, pídanle tomografía. Entre los 20 y 30 días, dicen algunos libros, que se puede hacer un control, dependiendo de la evolución del paciente. Ahora, no nos olvidemos que hay algo que da miedo, ¿no? Están existiendo las reinfecciones. Mucho cuidado con los pacientes también con mandarlos a los estudios complementarios. No es que se van a contagiar de nuevo por ir, pero si se dan cuenta, no estamos teniendo cuidado en lo que hemos hecho énfasis la anterior semana, que es en la desinfección de nuestros equipos y nuestros ambientes. Entonces, 20 o 30 días, considero, doctora, dependiendo de la clínica del paciente. Ok, muchas gracias, doctor. Ya no. Buen día, otra vez, doctor. Bueno, como aclarar cómo es pertinente lo que comentó la doctora. Efectivamente, como yo trabajo también en un hospital público, muchos de nuestros colegas han optado por hacerse una radiografía de tórax, porque en el transcurso de esta pandemia muchos también han enfermado. Y otros que han enfermado están haciendo el respectivo control, ¿no? Esta vez, bueno, estando enfermos con la sintomatología, se han hecho a las 2 semanas para ver el deterioro que ha causado la enfermedad, ¿no? Eso solamente, no siempre solamente pensar en el paciente, seguramente nosotros que estamos expuestos también tendríamos que hacer ese tipo de prevención. Ellos se han sacado las placas antes de presentar sintomatología y prediciendo, ¿no? Si posiblemente se iban a contagiar. Nada más. No, exacto. Es muy buen punto el que ha tocado. Tengo colegas en La Paz, radiólogos, que no solo se han hecho placas de rayos, en realidad no se han hecho placas de rayos, se han hecho tomografías. A veces la placa de rayos X, y, aunque no crean, sale normal, limpio. Así sea un equipo digital de última generación, sale todo limpio. Mañana vamos a ver ejemplos. En la tomografía salen pequeñas manchas, el famoso virus de sustrato. Mínimas, pero ya sale. ¿Qué quiere decir eso? COVID positivo. Entonces, si somos personal de salud, como consejo, ¿no? Ya siendo personal de salud y estamos expuestos, si tienen la posibilidad y tienen el seguro, no hay PCR, tomografía, por favor. No es de screening. En el libro les prohíbe, no dice que no de screening. Pero por experiencia hemos visto que sí, la tomografía ayuda a diagnosticar ya desde el 5.º día ¿cómo vamos a ver? De aquí a 2 semanas, creo. O a la siguiente semana, sí, la siguiente semana. Desde el 5.º día ya incluso se puede ver lesiones sospechosas de COVID. Entonces, como personal de salud, ustedes son personal, toditos somos personal de salud. Si tienen acceso a tomografía de alta resolución, no estamos hablando de tomografía convencional, tomografía de alta resolución, que en toda la ciudad sí hay, háganse tomografía como personal de salud. Obviamente, si no hay sospecha de embarazo y todas esas cosas que usted decía.
ya saben, o vamos a ir aprendiendo, ¿no? La siguiente semana. Bueno, creo que ya no hay en el chat, creo que. No, ya no hay preguntas, no hay doctor. preguntas. Entonces, Sí. pues mañana, por favor, vamos a ver lo que es las lesiones que se encuentran en el COVID y la clasificación ERVI, que ya han debido leer muchos, pero es bueno ver y apreciar tal vez la opinión de otros, ¿no? Bien, doctor, gracias por su presentación y hasta mañana. Gracias a ustedes, hasta mañana.